Somos Alejandro y No lo Pablo, puedo cambiar. Pablo. somos Miriam y Lau, pero No sé por qué, sí, viste que la cuenta Google, yo mucho de tecnología. Tengo las dos cuentas en el mismo, pero figura él, no sé. Ay, bueno. para el próximo me voy a hacer un cartel que me lo voy a colgar acá abajo del pecho, Laura. Laura, para que claro, porque dice Pablo. te doy la idea, Miri, por si te sirve. No sé. Sí. Bueno, chicas, ya estamos grabando, estamos en este segundo encuentro de la segunda edición de este hermoso taller de aromaterapia que tanto nos gusta y disfrutamos compartir los beneficios de los aceites esenciales que son tan poderosos y tanto bien nos hacen, como siempre digo, tienen muchísimos efectos secundarios benéficos, ¿no? Y eso no lo podemos encontrar en muchos otros lugares. Bueno, mi nombre es Laura López y junto con Fabi, que voy a dar ahora el lugar para que se presente, vamos a tener hoy una invitada muy especial, ¿verdad, Fabi? Sí, bueno, mi nombre es Fabiana Ayala, como todos saben, y tenemos una invitada muy especial, Rocío Pandonari. Pandonari, que es, bueno, eso lo va a presentar, es la nueva integrante del taller. Le damos la bienvenida, Rocío. Bueno, muchas gracias. Yo soy especialista en otorrinolaringología, oído, nariz y garganta, para traducirlo, y actualmente también me especializo en olfato, estoy interesada en olfato, y bueno, estoy dando charlas, estoy también atendiendo a pacientes con trastornos del olfato, principalmente a raíz de la pandemia me metí en este tema. Así que bueno, ahora vamos a hablar un poquito del poder del olfato. Y también de fisiología y de anatomía y cuestiones básicas que son muy interesantes para tener en cuenta. ¿Les comparto pantalla? Sí, bien. Sí, con los oídos súper atentos, ojos bien abiertos, preparados para escucharte, Rocío. Ok. Sí, bueno, pasa que, bueno, por ejemplo, acá pasa que cuando es fin de semana largo y viene mucha gente, sobre que ya Internet tiene sus inconvenientes, digamos que el fin de semana largo hace que eso se potencie, porque hay mucha más gente conectándose. Sí, es como que se sobrecarga. A ver ahí. Ahí te veo. No, porque encima tienen internet acá en La Pampa, obviamente, pero no es lo mismo. Claro. Y encima va a llover. Sí, más. Ahora voy a ver si no. A ver ahí. Me voy a acercar, si no, más al Wi-Fi. A ver si no me va a poner en otra parte de la casa. Pero esta no es mi casa, entonces. Y encima entramos todas, ¿viste? Con vos. Hola. Abrí cajones. Ahí está. Ahí te vemos bien. Me voy a quedar aquí. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, sí. ¿Es mejor entonces la conexión de este lado? Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Para arrancar un poquito de filogenética y de historia del olfato, que me parece que está buenísimo recordarlo. Como todos saben, en el agua se originó la vida y ya los seres unicelulares, ¿sí?, se comunicaban químicamente, ¿no? El sentido del olfato y del gusto son los sentidos químicos que tenemos. Después, posteriormente, ¿sí?, cuando se evolucionó a los seres pluricelulares, que son todos los que vemos aquí, en los peces también tienen narinas, como vemos acá en la imagen, que comunican con su sistema nervioso, pero los peces, en este caso, está separada todavía de la faringe y del sistema respiratorio. Ya cuando se evoluciona a la vida anfibia, ¿sí?, ahí sí es donde realmente la nariz adquiere la función que tienen nosotros los seres humanos ahora. Ahí la nariz cumple esta doble función de, por un lado, ventilar y por otro lado, el olfato. Y ahí sí, en los anfibios, obviamente la nariz está comunicada con el sistema respiratorio, pero también está comunicada en la faringe. Digamos que sería
la forma en la que ya está más similar a nosotros. Y después acá, evolucionando a los mamíferos, los caninos, puntualmente la foto que elegí acá, son seres macrosmáticos, o sea, significa que tienen muy desarrollado el olfato, y ya los simios, que digamos son los primos hermanos nuestros, de alguna forma, ahora vamos a charlar de eso, cuando ellos desarrollan más el sentido de la vista y del oído. Entonces, cuando se desarrolla más el sentido de la vista, el olfato comienza a involucionar. Y esto lo vemos en la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Y es muy interesante para tenerlo en cuenta. Cuando los seres humanos pasamos de la vida arbórea a la vida en las sabanas y en las praderas, empezamos a caminar en dos patas, o sea, desarrollamos la bipedestación. Entonces, al desarrollar la bipedestación, ¿qué es lo que pasa? La nariz se aleja del suelo. Entonces, en parte, por eso el olfato comienza a involucionar más allá de la vista. Y después, lo otro que es muy interesante, que también vamos a charlar, fíjense que la nariz se aleja de los genitales, entonces se empiezan a jerarquizar otras zonas de olor, como van a ser las axilas y los cabellos. Esto después más adelante lo vamos a mencionar. ¿Y qué es lo otro interesante y por qué les traje este tema de la evolución, ¿sí? Esta teoría, que se llama triúnica, que se desarrolló en los años 70, de cómo se fue desarrollando el sistema nervioso a lo largo de la evolución, originalmente, digamos, el primer esbozo del sistema nervioso que tuvimos fue lo que se llama cerebro reptiliano, ¿no? Que está formado principalmente, como vemos acá, por el tronco del encéfalo y por el cerebelo, ¿sí? Esta parte del sistema nervioso principalmente tiene funciones relacionadas con sostener la vida, con la respiración, con la alimentación, con la reproducción, con la regulación de la temperatura. Pero después, en esta cuestión de evolucionar y de adaptarse a las circunstancias del medio que nos rodean, se empieza a desarrollar el sistema límbico, que el sistema límbico está principalmente vinculado con las emociones y con la memoria y con la motivación. ¿Y por qué lo destaco principalmente? Porque como vamos a ver, el olfato, que es el sentido, el primer sentido que surgió en la naturaleza y en los seres vivos, es el sentido más primitivo, está directamente vinculado con el sistema límbico, ¿sí? O sea, fue el primer sentido que se desarrolló. Y después, a lo largo de la evolución, se desarrolló la corteza, ¿sí? Que obviamente los que la tenemos más desarrollada, el neocórtex, somos los seres humanos, pero se desarrolló en todos los mamíferos. Y el neocórtex tiene una función más analítica, que es lo que bien nos diferencia de los animales, de tener la capacidad de analizar, de poder imaginar, etc. Y acá, ¿por qué les traje esta imagen? Esta imagen lo que representa es la evolución precisamente de la corteza, ¿sí? Y lo que me parece interesante de destacar, fíjense que la arquicorteza vendría a ser la más antigua, ¿no? La primera corteza que se desarrolló, que está marcada acá en color verde. Y fíjense que coincide con el sistema límbico, ¿sí? La siguiente estructura que se desarrolló de la corteza es lo que se llama paleocorteza. Ven que está de color gris. Fíjense, esto que se ve acá color gris, precisamente es el bulbo olfatorio. Y después, posteriormente, todo el resto de la corteza. Entonces, estos gráficos se los traje para ejemplificar y para demostrar precisamente eso, que el olfato es el primer sentido que se desarrolló en los seres vivos y que está profundamente vinculado con las áreas más primitivas de nuestro cerebro, que tienen que ver con las emociones y con la memoria, ¿sí? Y esto es muy importante después para lo que vamos a hablar de entrenamiento olfatorio. Entonces, por una cuestión evolutiva, el olfato ha sido el sentido olvidado, ¿sí? Como el osito que se olvida acá la nena en la plaza. Es el sentido olvidado, es como un ciudadano de segunda que realmente se le dejó de dar relevancia, ¿sí? Entonces, en parte fue por una cuestión de evolución, donde, como les comenté antes, se desarrolló más la vista, se desarrolló más el oído, pero en parte acá les traigo a colación que
la historia también nos ha colaborado en parte a que el olfato sea un sentido olvidado. Entonces, acá les puse estas imágenes. La primera imagen que les puse, que la puse con doble intención, es esta que ven acá, de la Biblia, ¿sí? Del bautismo de Jesús en el río Jordán. ¿Y por qué les puse esto? En parte porque la visión que tiene la Biblia es muy antropocéntrica. ¿Qué significa esto? Que, digamos que para la Biblia, ¿sí? Todo el plan creador, ¿sí? Toda la naturaleza tenía que servir al hombre, y el hombre era un ser superior, ¿sí? Que tenía que servirse a la naturaleza. Entonces, en esa visión de el hombre como el centro de la creación, los animales quedaron como seres secundarios, ¿sí? Entonces, en ese vínculo, el hombre, al querer diferenciarse del animal, se quiso desvincular del tema del olfato que está relacionado con lo instintivo, ¿sí? Entonces, pensadores del siglo XVIII y del siglo XIX, como por ejemplo René Descartes, decía que los animales eran meras máquinas simplemente, y que se guiaban por los instintos, y consideraban que el sentido del gusto y del olfato eran sentidos subjetivos y que estaban relacionados principalmente el olfato con la incivilidad, por ejemplo. En cambio, Rocío, sí. te interrumpo porque justo con todo esto que decís que es fantástico, fíjate que en el bautismo, cuando el padre bautiza a los niños, le dice, abre tus ojos y tus oídos, o sea, descarta todos los otros sentidos, son los únicos dos que predominan, ¿no? No me acuerdo cómo sigue la frase, abre tus ojos, tus oídos, y es parte del bautismo, ¿no? Esto que estás contando. Tal cual. Y esta foto de Juan el Bautista y de Jesús la puse por dos motivos. Y ahora, bueno, ahora ya que me preguntaste voy con esta, pero les iba a decir otra cosa antes. Que precisamente Cristo significa el ungido, ¿sí? Y el ungido significa que es el señalado o marcado por el óleo sagrado, que el óleo sagrado en definitiva es el olor de Cristo. Y eso también, por eso puse esta imagen, ¿sí? Porque si bien el olfato, en parte por una visión del hombre como centro, ¿no? De la creación, y en parte también por pensadores, acá esta imagen es de Kant y esta es de René Descartes, que han tenido una visión muy negativa del olfato por asociarlo principalmente con lo primitivo y por darle realmente mucha preponderancia a la vista, ¿sí? La vista estaba relacionado con la inteligencia, con la civilidad, es como que el olfato había que dejarlo de lado. Por esto que les digo, también para diferenciarnos de los animales, porque el ser humano supuestamente éramos superiores. Entonces, toda esta visión ha favorecido a que el olfato haya quedado de lado. O sea, en parte esta visión histórica y en parte no, la propia evolución digamos, de nuestra especie. Y acá algo más interesante para decir. Esta foto representa la teoría de los miasmas, que es que se creía que los olores que desprendían los cadáveres o los olores, digamos, cloacales, ¿no? Que en un momento no había cloacas, sí era algo bastante común, ¿no? El olor a agua podrida, generaban enfermedades. Entonces, todo esto fue llevando, y principalmente en Occidente, a que nos volviéramos odorofóbicos, ¿sí? Occidente es como que combate el olor. Entonces, por eso le puse algunas imágenes. Por ejemplo, esta imagen que ven acá es de una ciudad de Canadá que se llama Caligari, que salió como que es la ciudad más limpia del mundo, ¿sí? Y fíjense la diferencia con Oriente, que obviamente no es que esto aplica a todas las ciudades de Oriente, ¿no? Pero esta imagen es de la India, ¿sí? Y fíjense que tiene baños directamente en la calle, fíjense toda la mugre que hay en la calle, y elegí esta imagen de los baños, porque claramente en la India tienen problemas de cloacas, porque la palabra inodoro puntualmente significa sin olor. Entonces, ustedes imagínense, ¿no? La diferencia entre caminar por esta calle y caminar por acá, ¿no?
Y acá les puse esta imagen, es de una tribu de África. Esta es una mujer africana que sus casas la están terminando de recubrir con estiércol, porque el estiércol también se usa para la construcción, o se usó en algún momento para la construcción. Entonces, para ver este contraste, ¿no?, entre Occidente y Oriente. Y fíjense también lo que fue ocurriendo, ¿no?, en esto de combatir el olor. En Occidente, principalmente, los hombres usan loción de afeitar para tener rico olor. Se han desarrollado también desodorantes íntimos. Usamos perfume, todos productos de limpieza para que el baño tenga olor, qué sé yo, a pino, olor a flores, todo tipo de cosas. Y me voy a detener acá puntualmente en las axilas, pues las axilas, como les mencioné antes, una vez que nosotros pasamos a la bipedestación, se jerarquizaron principalmente otras zonas de olor como las axilas, porque si nosotros estamos caminando en dos patas, lo que nos queda más cerca para oler, ¿qué es? El pelo y las axilas, básicamente. Sí. Y fíjense cómo en Occidente, las mujeres nos sacamos el vello de las axilas, el vello también de los genitales, precisamente porque el pelo es lo que fija el olor, ¿no? Somos la única especie que realmente combate su propio olor. Eso es lo llamativo, ¿sí? Y de hecho, el olor a chivo viene de que uno de los ácidos grasos que produce la axila es el ácido caproico, que caproico viene de chivo, básicamente, de cabra. ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir algo? Escucho que alguien habla ahí. No. Ok. Bueno, entonces, a ver si me estoy olvidando algo de las axilas. Bueno, eso, ¿sí? Ese dato también me pareció muy interesante. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, fantástico. Me encanta todo lo que venís contando. Ok. Las chicas. ¿Las chicas alguna pregunta? No, está todo Vamos bien. de 10. Como dice Laura, fascinada estoy. Sí. Fíjense, eso les quería decir. Le di otro dato curioso que, ¿no?, a lo largo de la evolución de los seres humanos, ¿no?, del Homo sapiens, nosotros perdimos el vello de prácticamente casi toda la parte del cuerpo, pero fíjense que se conservaron en los genitales y en las axilas, ¿no? Principalmente esas zonas, ¿no?, de conservar nuestro olor ahí. Sigamos entonces. Ahora vamos a hacer un poquito de anatomía del olfato, ¿sí? Esto es básico para entender a grandes rasgos cómo funciona. Entonces, esto que ven acá en grande es el epitelio olfatorio. ¿Qué es un epitelio? En definitiva, es como un grupo de células, ¿sí? El epitelio olfatorio está ubicado, ven acá arriba, en la base del cráneo. O sea, vendría a ser el techo de la nariz que coincide con la base del cráneo. Y está formado por estas neuronas que ven acá en amarillo. Estas son las neuronas olfatorias, ¿sí? Que son las que van a ser de receptor, o sea, van a contactar con las moléculas odorantes, ¿sí? Entonces, tienen un axón central que va a atravesar la base del cráneo. ¿Ven esto que se ve acá en amarillo? Ese es un hueso, ¿sí? Que se llama hueso etmoidal. Atraviesan la base del cráneo y van a contactar con las segundas neuronas que se encuentran en el bulbo olfatorio. Y por otro lado, este axón periférico que termina en estas microvellosidades son las que van a interactuar con las moléculas de olor. Estas células que ven acá en violeta son importantes, se llaman células basales, pero son células madres pluripotenciales. ¿Qué significa? Que tienen la capacidad de producir un montón de tipos de células, ¿sí? O sea, el resto de las células que conforman acá el epitelio olfatorio. Entonces, estas neuronas, como ven, son las únicas neuronas del cuerpo que están completamente expuestas al exterior. Entonces, por eso es más fácil de que se lesionen, ¿sí? O sea, realmente el olfato es más proclive a lesionarse porque sus neuronas están más expuestas y precisamente tienen estas células madres acá porque se regeneran aproximadamente cada 30 días, ¿sí? Las neuronas olfatorias. Y estas células que están acá en color rosa se llaman células sustanteculares, ahí está. Y se las menciono porque precisamente el COVID lo que afecta son estas células. En un momento se pensaba que lo que afectaba el COVID eran las neuronas, pero después se dieron cuenta que el receptor AC2, ese famoso receptor que se estuvo hablando con el tema de las vacunas, está en estas células, ¿sí?
Y después acá al costado tenemos estas glándulas que se llaman glándulas de Bowman, que producen un mucus que lo que hace es que las moléculas sobrantes se disuelvan y se favorece entonces la interacción con el receptor. Entonces, básicamente el olor entraría por la nariz, interactúa acá, hace contacto con el epitelio olfactorio y esa molécula química se termina traduciendo en una señal eléctrica que viaja por el bulbo olfatorio, ¿sí? Y continúa la vía en el cerebro y se relaciona con diferentes estructuras del sistema límbico, con el hipotálamo, con el hipocampo, ¿sí? Con la amígdala, con la corteza piriforme. Entonces, el olfato se vincula con la memoria y con las emociones principalmente. Y acá, esa la que acabamos de ver es la vía olfatoria principal, ¿sí? Toda esa vía que acabamos de describir. Y después tenemos una vía olfatoria accesoria que nuevamente en los seres humanos está en involución y es como debatido si realmente ocurre o no. Y la pregunta sería si el amor entra por la nariz, ¿sí? Esto que ven acá, que está marcado en color amarillo, es el órgano vomeronasal, ¿sí? O también llamado órgano de Jacobson. Supuestamente este órgano estaría encargado de captar las feromonas, que en los seres humanos está en involución. Se llama vomeronasal porque está justo delante de este hueso del tabique que se llama vomer, ¿sí? La palabra feromona, fero viene del griego, significa llevar, y hormona significa excitación, sería llevar excitación, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito de los términos, ¿sí? Los trastornos del olfato se clasifican en cuantitativos, que tienen que ver con cantidad, y cualitativos, ¿no? Que tiene que ver con cualidad. Los cuantitativos vendrían a ser la anosmia, que anosmia simplemente significa que no pueden oler por nariz, ¿sí? Hiposmia es la disminución del olfato, ¿sí? Entonces, anosmia, ausencia de olfato. Hiposmia, disminución del olfato. Parosmia, o también la pueden encontrar como disosmia, es la distorsión del olfato, ¿sí? ¿Qué significa distorsión del olfato? Que yo huelo algo, por ejemplo, puedo oler mi perfume favorito y lo huelo en forma distorsionada. ¿Qué significa? Un olor distinto al que yo tengo grabado en mi memoria, ¿sí? Y lo mismo, como ahora vamos a ver, como el olfato también está vinculado con el sabor, yo puedo comer algo y le voy a sentir un sabor distorsionado. Le puedo sentir sabor a podrido a un alfajor de dulce de leche. Esa es la parosmia. Estas son alteraciones cualitativas, la parosmia y la fantosmia. ¿Y qué es la fantosmia? Que es que yo percibo un olor en ausencia de estímulo. Entonces, esto pasaba mucho con el COVID. Vos estás en una habitación y olés humo de tabaco y no hay nadie que esté fumando. ¿Se entiende? O sea, no hay un estímulo oloroso, ¿sí? Sino que simplemente aparece el olor sin estímulo. ¿Puedo Distinto preguntar? de la parosmia, ¿sí? Sí. ¿Puedo preguntar eso, la falta de estímulo, tiene que ver con la parte neurológica? Claro, o sea, todo esto, todos estos cuadros son todos trastornos neurológicos, básicamente. Ahora yo voy a mostrar cuáles son los mecanismos de lesión, pero principalmente en la parosmia y en la fantosmia es muy probable que haya una lesión a nivel del receptor o de la vía olfatoria del bulbo olfatorio en adelante. O sea, son lesiones de tipo neurológico, porque en realidad el olfato es un órgano sensorial, Claro. ¿sí? ¿Se entienden, o sea, la diferencia entre cada uno de estos términos? Sí, ¿Bien? sí. ¿Sí? Acá te pregunto, con la pandemia, a mí me pasó con el tema del olfato, de sentirle distinto, pero si este no es el olor, ¿me entendés? Y después también conocidas con el tema del gusto. Pero bueno, fue un tiempo, tampoco es que le quedó, o sea, después con el tiempo se acomodaron.
Bueno, ahora eso lo voy a explicar. Sí, hubo gente que lo recuperó dentro del primer mes y hubo gente, o sea, la parosmia puede tardar en recuperarse entre 2 años o más, incluso. O sea, cada persona tiene un tiempo de curación distinto. Pero sí, esto fundamentalmente el boom de los trastornos del olfato, principalmente de parosmia, lo ha traído el COVID. Antes del COVID, la verdad es que no era tan frecuente. Y de hecho, se está volviendo a estudiar el olfato gracias al COVID en parte, al impacto que tuvo en todos los trastornos del olfato. Porque, como lo que veníamos hablando antes, realmente el olfato es un sentido completamente dejado de lado. Y desde el punto de vista de la medicina también. Entonces, si no se pone dinero en investigar a los trastornos del olfato y cómo estudiarlo, entonces tampoco va a haber avances en cuanto al tratamiento. Ya, bueno, eso igual después, más adelante lo vamos a charlar, pero ahora esto por suerte está cambiando. Si no, es como que a los pacientes, que bueno, yo toda esa parte igual la saqué para la presentación de hoy, para no hacerlo muy largo, pero los pacientes que tienen trastorno del olfato se han sentido muy abandonados en la pandemia, porque el sistema de salud no daba ningún tipo de respuesta a este tipo de problema. De hecho, todo lo que sé de parosmia lo sé a raíz de la pandemia que lo que sabía antes, porque antes vos agarras un tratado de otorrino y de parosmia textual había 5 renglones. Wow. Nada. Claro, si no hubiera sido Algo que agradecerle al la verdad COVID. que fue un antes y un después. Claro, eso, si no hubiera sido por el COVID, o sea, seguíamos la vida como antes, no se Respondiendo varias preguntas que tiene en la cabeza. claro, no se descubría nada de esos trastornos. Tal cual. O cuando tenés alergia, que se te va el olfato también, ¿está relacionado? También está relacionado. Ahora también vamos a ir charlando de eso, y si no, al final también me pueden hacer un montón de preguntas y yo las voy a tratar de ir respondiendo. Ujú. Bueno, entonces estos son los términos básicos de los trastornos del olfato, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las causas que generan trastornos del olfato? A la cabeza, las infecciones, ¿no? Las causas más frecuentes de que se pierda el olfato, como por ejemplo la pandemia, ¿no? El COVID-19. Otras causas muy comunes, las enfermedades rinosinusales, las rinitis alérgicas, rinitis crónicas, rinosinusitis, los pólipos nasales, las rinitis agudas, ¿sí? Que de repente me resfrié y estoy 10 días con menos olfato y después lo recupero una vez que se terminó el proceso viral. Traumatismos de cráneo, envejecimiento a partir de los 60 años, bueno, como todo, ¿no? Decae también el olfato. Radioterapia y cirugías en tumores de cabeza y cuello. Exposición a químicos, aires contaminados, consumo de cocaína, tabaquismo y enfermedades neurológicas. Lo que tiene de interesante esto con respecto a enfermedades neurológicas, ¿se acuerdan que dijimos que el olfato está directamente vinculado con la memoria, ¿no? Por medio del sistema límbico. Bueno, la pérdida de olfato es un signo o es un síntoma precoz de enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson, que son enfermedades que están vinculadas con la demencia. ¿Sí? Fíjense qué interesante. Primero perdemos el olfato, primer síntoma. Bueno. Y después aparecen todas las manifestaciones de memoria. Muy, muy interesante eso. Hay que prestar mucha atención en eso. Tal cual, porque como veníamos diciendo, siempre tengan presente que nadie le da pelota al olfato, prácticamente no hay especialistas en olfato y dentro de la consulta médica tampoco es algo que se interroga demasiado. En ninguna de las especialidades, ni en otorrino les diría, ni tampoco los neurólogos. Y teniendo en cuenta que hoy por hoy el sistema de salud está saturado y son consultas de 5 minutos, entonces imagínate que el olfato quedó pero cola de perro total, ¿ok? Sí. Es difícil. Y más por todo esto que venimos hablando, nosotros la verdad es que siempre se le dio más bola más a la vista y al oído. Yo también, como hago otorrino, también veo problemas de oído, obviamente. Pero bueno, se ha jerarquizado mucho más a la vista. Entonces, funciones. Esto es muy fácil porque lo sabemos todos, la vida diaria, selección, ingesta y disfrute de los alimentos, fundamental el tema del disfrute. Evitar peligros, conductas de higiene y comunicación social. Esas son las funciones del olfato, ¿sí? Tipos de lesión. ¿Cómo podemos lesionar al olfato? Básicamente hay 3 tipos de lesión.
conductiva, sensorial y neural. Y acá les puse un gráfico para entenderlo bien. El mecanismo de lesión conductivo tiene que ver con que hay algo, como puede ser una inflamación, una rinitis. Una rinitis, por ejemplo, está todo esto que es la mucosa de la nariz, está toda inflamada. Entonces, al estar toda inflamada, o imagínense que acá hubiera un pólipo, uno respira y las moléculas de olor no pueden llegar al epitelio olfatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un mecanismo que las bloquea. Eso es un mecanismo conductivo, que esto es típico de los resfríos. Entonces, cuando a vos se te cortó el resfrío, que la mucosa nasal se desinflamó, vos volvés a respirar. Y digamos que esta es la causa más fácil de resolver, ¿sí? La conductiva. Después tenemos el otro tipo de lesión, que es la sensorial, que ¿qué significa? Que hay una lesión en el epitelio olfatorio. Esa imagen que les mostré al principio, donde se veían todas las capas de células, bueno, que ese es el tipo de lesión que genera el COVID, ¿sí? O sea, hay un daño en el epitelio, ¿está bien? Hay muerte celular a nivel de ese epitelio y hay inflamación. Esos casos son más difíciles de resolver y llevan más tiempo. Y después ya tenemos el daño neural, que es del bulbo olfatorio en adelante, en algún momento, desde el bulbo olfatorio en adelante puede haber alguna lesión en la vía del olfato, ¿sí? Esos son los 3 tipos de mecanismos de lesión. Y ahora de esto que estábamos hablando antes, pérdida de olfato y gusto. ¿De qué se trata? Bueno, en líneas generales la gente confunde los términos con respecto al gusto. Cuando dice estoy resfriado, te dice que perdí el gusto, y en realidad ahora vamos a ver que no es que se pierde el gusto, sino que lo que se pierde es el sabor, y vamos a explicar cada término, ¿sí? En realidad, el olfato da el sabor de los alimentos y de las bebidas, ¿no? De lo que sea. ¿Y por qué el olfato tiene esta propiedad? Bueno, básicamente porque nosotros olemos por 2 vías. La vía ortonasal, que digamos es lo más intuitivo, me acerco algo a la nariz y lo olfateo, ¿sí? Pero también olemos por la vía retronasal. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos metemos un alimento en la boca y armamos el bolo alimenticio, se empiezan a desprender esas moléculas de olor que por la parte de atrás y por la rinofaringe también van a llegar al epitelio olfatorio. Y acá les puse una copita de vino porque digamos que es el mejor ejemplo, ¿no? De las personas que entrenan su olfato y sus sabores catando vino, ¿sí? Entonces, por un lado, estos 3 elementos me van a dar el sabor. Entonces, el olfato ya lo vimos, ¿sí? Todo lo que les conté hasta ahora de la vía olfatoria, que viaja por lo que se llama primer par craneal, que es el nervio olfatorio, ¿sí? Después, ¿quién más me va a contribuir a darme el sabor? El gusto puro, lo que se llama gusto puro, gusto verdadero o gusto propiamente dicho, que es básicamente los receptores que tenemos a nivel de la lengua, ¿sí? Que es esto que ven acá. ¿Sí? Y son estos 4 gustos: dulce, salado, ácido, agrio o agrio, ¿no? Son sinónimos, amargo y umami. Entonces, el gusto verdadero viaja por otros pares craneales, por otros nervios, que son el 7, el 9 y el 10, ¿sí? Es otra vía neurológica distinta. Y por otro lado, este que no lo conoce nadie, este sí que es el sentido menos conocido, que es el sentido químico común, que viaja por otro nervio que se llama trigémino, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el sentido químico común? Nos da las sensaciones quimioestésicas. ¿Qué son estas sensaciones? Son el ardor, la picazón, el cosquilleo, el frío y el calor, ¿sí? O sea, por ejemplo, nosotros comemos menta, la sentimos fría, pero en realidad no está fría. Comemos picante y sentimos como fuego en la boca, y en realidad no es que tenemos fuego en la boca. Bueno, todo eso lo aporta el sentido químico común. Y los 3 juntos, ¿sí? La vía del olfato, con la vía del gusto, que ahora la vamos a ver, y con el sentido químico común, todo esto me da el sabor, ¿sí? Y el olfato puntualmente me da el 80%. 80% del sabor lo da el olfato y el 20% me lo da el gusto puro y el sentido químico común, ¿sí? Entonces, es por ese motivo que cuando nosotros nos resfriamos, en realidad lo que perdemos, ¿sí? Es
el olfato, ¿sí? Perdemos el sabor a través del olfato, porque es muy raro que se lesione el gusto puro, ¿sí? A través que está en las papilas gustativas. Miren, un ejemplo que yo siempre uso es, y que se usa también en el consultorio, cuando una persona te dice que no siente mucho los gustos, ¿sí? Uno en realidad lo primero que tiene que pensar en realidad es que hay un problema en el olfato y no en el gusto. Y una pregunta que le hacemos en consultorio es si puede diferenciar el dulce del salado. Si diferencia el dulce del salado, significa que el gusto verdadero está conservado y que probablemente el problema esté en el nervio olfatorio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Un ejemplo sería, yo voy a la heladería, ¿sí? Tengo un problema del olfato y me dan helado de chocolate y helado de dulce de leche. Entonces, si yo tengo un problema del olfato, los voy a probar y voy a decir, sí, es dulce, este también es dulce, pero no puedo diferenciar si es de chocolate o si es de dulce de leche. Solamente puedo saber si es dulce. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, y acá tienen los 5 gustos básicos, ¿sí? Y acá este último gusto que se incorporó, que se llama umami, que se traduce como sabroso, fue descrito en 1908 por el químico Kikunae Ikeda, ¿sí? Dijo, bueno, che, pero dulce, salado, ácido, amargo, ahí hay un gusto que nadie describió. Bueno, él se encargó de describirlo y este gusto está principalmente presente en mariscos, en el queso parmesano, en el tomate, en los champiñones y es rico en glutamato, ¿sí? Entonces tenemos estos 5 gustos, ¿está bien? Y esto para que no se olviden del sentido químico común, ¿sí? Que es el que nos aporta las texturas, astringencias, temperaturas y viscosidad. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque cuando las personas tienen un trastorno, ya sea del gusto o del olfato, y a veces hay que compensar con estrategias de la dieta, ¿sí? Una estrategia que se usa es usando el sentido químico común. Por ejemplo, si tenés un problema del gusto puro, que no distinguís bien el salado, no sentís bien el dulce, bueno, una estrategia es aprovechar tu sentido químico común y, por ejemplo, podés ponerle textura a una ensalada. ¿Qué haces? Le agregás, qué sé yo, semillas a la ensalada y eso le da textura. O haces un wok de verduras y le agregás maní. O no sé, o te tomás un vino espumante que tiene burbujas que te burbujean en la boca y te hacen como un cosquilleo, o le pones más picante y se entiende, se usa más que nada para estrategias de alimentación, ¿sí? Por eso está bueno entender todo esto que les estoy explicando, porque sirve para poder entender qué estrategias voy a usar para alimentarme si tengo un trastorno. Entonces, para que recuerden, si este es el concepto que se tienen que llevar, el olfato da el 80% del sabor. Entonces, si yo empiezo a tener, entre comillas, un problema del gusto, acuérdense que ya no estamos hablando de gusto, que probablemente sea sabor y que probablemente haya que estudiar el olfato, que es y aparte como ya aprendieron también, vieron que el olfato tiene las neuronas ahí colgando de la nariz, entonces es el nervio que más se lesiona. Ahora vamos a ver igual un poquito sobre el gusto. Fíjense, la terminología del gusto puro es exactamente la misma que la del olfato, ¿no? Cambian los nombres. Ageusia, sin gusto. Hipogeusia, disminución del gusto. Digeusia, la distorsión del gusto, ¿sí? O sea, es el equivalente a parosmia, hablando del olfato. Y fantogeusia, ¿sí? Ven que son exactamente el equivalente. Pero fíjense, y porque acá se los puse y lo quiero destacar. La causa más frecuente de trastornos del gusto puro, ¿sí? Tienen que ser causas que estén en la lengua, ¿sí? Fíjense, infección e inflamación local. O sea, las causas más frecuentes son mala higiene oral, prótesis dentales o inflamaciones de glositis, es la inflamación de la lengua, y mucositis es la inflamación de toda la cavidad oral. Fíjense que es una causa bien local. Eso es lo más frecuente cuando hay un trastorno del gusto puro, de esto de que yo no puedo diferenciar el dulce, el salado del amargo, ¿sí? Y después, todo el resto de las causas sí son más similares a los trastornos del olfato
en general, ¿sí? Y fíjense, la vía gustativa no tiene nada que ver con la vía del olfato. Tenemos la lengua con los tipos de papilas. Estas papilas es el receptor, es lo que va a interactuar, ¿sí? Digamos, con los alimentos. Y fíjense que por 3 nervios distintos se genera la vía degustativa. Así viaja el tronco del encéfalo y después va a llegar la información a la corteza. Pero acá el receptor está mucho más protegido que en la nariz. Entonces es mucho más raro que alguien tenga un trastorno del gusto puro. ¿Puede ocurrir? Sí, obviamente que puede ocurrir, pero es mucho menos frecuente. ¿Está bien? ¿Puedo decir lo que me pasó Sí. así de rápido? Sí. Confundí en un restaurante el salero con el pimentero. Ja. Entonces, no, le metía, le ponía y nunca salaba, y me di cuenta a la mitad del frasco, del frasquito chiquitito, que era pimienta. Bueno, casi me enciendo porque a mí lo picante me hace mal, o sea, me hincha, me inflama, bueno, no lo soporto. Después de ahí, esto fue en el 2018 creo, después de ese episodio, yo le siento distinto sabor a las comidas. O sea, lo picante, que acá no se come picante, no comemos picante, pero para mí es súper picante, y lo salado, que lo comemos salado, hasta me puede llegar a dar ganas de devolver. Entonces es como que quedé con el gusto cambiado. Después de ese episodio, creo yo, pero bueno, fue un salerito así que pensé que era salero y la mitad me lo tomé y no sabes cómo me quedó la lengua. Claro, Y bueno, era pimienta. Entiendo que te diste una sobredosis de pimienta. sí. Bueno, y después de ahí es como que me cambió el sabor, el gusto, y siento mucho los excesos de sal y de pimienta. Mira, bueno, ahí lo de la pimienta es el sentido químico común, lo que te expliqué recién, que es el que te lleva toda la información del ardor, del calor y todo eso. Bueno, raro eso que te pasó. No tendré una explicación científica para darte por qué quedaste más sensible después de tener esa sobredosis de pimienta. Sí, quedé mucho más sensible después de eso. Y Bueno, es habría como un mecanismo de protección, tal vez fue como el exceso que llevó a que ahora ella detecte como en mayor proporción eso. Es como cuando te pasa algo, vos después estás alerta, o sea, ya queda como... Claro, o más sensible, como que más Sí, sensibilizada. Puede Sí, ser. muy sensible. Bueno, vamos a esto muy brevemente para que tengan una idea de cómo se estudia el olfato. El estudio, digamos, del olfato propiamente dicho, para evaluar el sentido del olfato concretamente, es la olfatometría, que es una prueba psicofísica y que es subjetiva, ¿no? Porque se le presenta al paciente un estímulo oloroso y se va a obtener una respuesta subjetiva del mismo, ¿sí? El olfato es muy difícil de evaluar, ¿sí? Porque como ustedes saben, ni siquiera hay ni olores primarios, ni siquiera hay un lenguaje común de olfato. Vieron que todo huele a algo, pero no es que yo veo una mesa, veo una taza, es como que no hay un vocabulario de olfato. Entonces eso lo hace particularmente muy difícil de evaluar. Ahora igual les voy a mostrar un poquito más de olfatometría. Pero digamos que lo que me permite la olfatometría hoy por hoy es, de una forma subjetiva, pero bueno, es lo que hay, tratar de objetivar que hay un trastorno, y me permite clasificar a ese trastorno en hiposmia, ¿sí? Leve, moderada, severa, o en anosmia. O sea, veo como el grado de severidad, ¿sí? Del trastorno. Si no huelo nada o en qué grado estoy parado. ¿Está bien? Entonces, también tiene como esa utilidad de también saber dónde yo estoy parado antes de arrancar un tratamiento. Para después, cuando termine el tratamiento, volverlo a hacer y poder también objetivar esas mejorías. La rinofibroscopía, este estudio es el que hacemos los otorrinos en consultorio en forma rutinaria, que básicamente consiste con una fibra óptica, uno entra por la nariz y se mira toda la anatomía de la nariz. Se usa más que nada para patologías de otorrino, tipo rinitis, pólipos, tumores, etc. En realidad, bueno, se puede hacer de rutina, pero digamos que es ir a ver directamente la anatomía nasal. La tomografía computada
también es para ver la anatomía de la nariz. En otorrinos se pide en forma muy frecuente y es más que nada para todas las patologías rinosinusales que estuvimos hablando. Y la resonancia magnética es más que nada para ver la parte neurológica del olfato, ¿sí? Más que nada el surco olfatorio, el bulbo, toda, digamos, de la vía neurológica o más del sistema nervioso central del olfato, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tenemos distintos tipos de olfatometrías. Estas son las que más se usan. En la Argentina, y la que yo hago en consultorio es esta, la primera que ven acá, que es la de Connecticut, que en estos frasquitos lo que se hace es se coloca un ácido, que es el butanol al 4%, en forma, digamos, disuelto, no, la palabra es diluido, así en forma decreciente, y se va de menos a más, ¿sí? Como para poder evaluar el umbral olfatorio, ¿sí? Se vuelve mucho, poco, nada. Y después, esta otra parte de la prueba es de identificación de los olores. Acá se ponen diferentes sustancias, orégano, café, etc. Y se ve si el paciente las identifica. Esta es la que más se hace en la Argentina porque es la más económica y simple de hacer. Esta otra, que es la de UPSIT, porque es de la Universidad de Pensilvania, no está disponible en la Argentina porque es cara, cuesta $100 cada kit de cartoncitos, y estos son cartoncitos que es como un raspá y ganá. Vos raspás, se desprende un aroma, lo lees, y en el mismo cartoncito te da 4 opciones y vos marcás a qué corresponde, ¿sí? Ese aroma que oliste. Este test lo que tiene de negativo es que simplemente evalúa la identificación, pero lo que tiene de bueno es que es como muy independiente, hasta lo podría hacer el paciente solo en su casa, ¿sí? Como que no... Que destapás, es el perfume. ¿Cómo? De la revista Gabón, digo, viste que raspás y digo, es Claro. el perfume de la revista Gabón que tiene el perfumito. Es Claro, tenés razón. tal cual eso. Y después, este es el más completo de todo, que llaman Sniffing Sticks, que este es el que se usa para todos los trabajos de investigación de olfato. Tampoco está disponible en la Argentina, piensen que todo esto es importado. Yo por ejemplo, el que uso en mi consultorio, me lo hice yo en forma casera. Fui, me compré los frascos, me compré el butanol, me hice la dilución y me lo hice. O sea, esto como que te lo podés hacer. Estos los tenés que importar. Y obviamente adquiriría un costo a la consulta que no todo el mundo la podría pagar, ¿sí? Bueno, y son unas viromes que vos destapás la tapita y tienen olor. Entonces, esta prueba es la más completa porque tiene un kit de viromes, es para detectar el umbral olfatorio, si huele mucho o poco nada. Otro set es para la identificación y otro set es para la discriminación de los olores. Entonces, como que lo evalúa en forma más completa. ¿Está bien? Eso como para que tengan una idea de cómo son las olfatometrías. Y acá unas palabras sobre parosmia, porque la parosmia, luego de la pandemia, es como la vedette, ¿no? La estrella de los tratados del olfato, es la que más se está llevando a que realmente se le dé interés al olfato, se vuelvan a hacer trabajos de investigación sobre el olfato, porque es un síntoma que es muy desesperante, porque trae muchas consecuencias a nivel de la salud emocional o salud mental de las personas y también a nivel nutricional, ¿sí? Porque la gente con parosmia tiene dificultades para alimentarse y también tiene dificultades, que toda esta parte de la charla yo la saqué porque si no se hacía muy largo y me excedía, pero tiene también muchos problemas relacionados con la ansiedad, depresión, aislamiento y un montón de cuestiones. Pero bueno, la parosmia, como pueden ver acá, estas son las principales características. Es temporal, que significa que, y de corta duración, mientras esté presente ese estímulo va a durar, pero una vez que yo saco el estímulo se corta la parosmia, ¿sí? Generalmente es displacentera. Es rara que la parosmia tenga buen olor. Por lo general huele a podrido o es un olor desagradable. Tiene un gatillo o trigger, que significa que tiene un disparador, que ahora los vamos a ver, ¿sí? O sea, ante determinado alimento o aroma se desencadena este olor displacentero, ¿sí? Tiene una base molecular. Esto es algo que está en estudio, que aparentemente algunas moléculas, como por ejemplo el sulfuro,
que están presentes en distintos alimentos en común son las que la gatillan, son las que la desencadenan. El sulfuro es el que da el olor a podrido, ¿sí? Pero que está presente en un montón de alimentos. Pasa que un aroma está compuesto por un montón de moléculas odorantes en diferentes concentraciones. Entonces, quizás hay olores desagradables, pero en el conjunto del aroma nosotros normalmente no las detectamos. Quizás sí la detectan las personas que tienen parosmia porque tienen receptores que no están funcionando bien, ¿sí? No tiene relación con la capacidad olfatoria la parosmia. Yo puedo oler perfecto y tener parosmia igual, y se vio en trabajos de investigación que es un factor de buen pronóstico. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un trastorno del olfato y en el transcurso de mi recuperación del trastorno del olfato evoluciono con parosmia, con distorsión olfatoria, tengo más chance de recuperarme que la persona que no lo desarrolla, ¿sí? Y esto está estudiado. O sea, si bien para las personas es muy desagradable tener parosmia, la esperanza es que indica que se están recuperando. Todavía no de la forma correcta, no como desearían, pero de alguna forma el epitelio olfatorio está tratando de recuperarse. Entonces, como ven acá, por ejemplo, estos son los gatillos más comunes que refieren los pacientes. El café, encima todas cosas ricas, el café, el chocolate, el huevo, las papas fritas, todo lo que sea comida frita desencadena la parosmia, las carnes, la cebolla y el ajo. Estas son las más frecuentes de todas. Bueno, después yo acá tenía otra diapositiva, pero la saqué para que no sea tan larga. Pero les había puesto, en general yo pongo los comentarios de los pacientes en el Instagram donde cuentan sus experiencias de cuáles son sus gatillos. Está bien, pero bueno, quédense con ese concepto, ¿sí? De que la parosmia tiene distintos gatillos. Y esto, un poco lo que les conté antes, que las células que ataca el COVID-19 son estas que ven acá, son estas células de soporte. Entonces, estas células al morirse, ¿sí? Al necrosarse, hace que el epitelio pierda su estructura y también probablemente se dañen las neuronas y haya toda una alteración a nivel del epitelio olfatorio que es la que hace que no se pueda transmitir bien la información del olor al sistema nervioso, ¿sí? Y bueno, y ahora vimos los trastornos, ahora vamos a tratar de ver la curación, ¿no? O cómo se tratan los trastornos del olfato. La única técnica que hoy por hoy, o el único tratamiento que hoy por hoy está avalado por la literatura, es el entrenamiento olfatorio. ¿Por qué esto? Porque como les conté antes, como el olfato es un sentido olvidado y que no se estudiaba demasiado, tampoco hay demasiados avances en su tratamiento, ¿sí? Entonces no hay ningún fármaco, ni por vía oral, ni por vía endovenosa, que yo lo tome y vaya a recuperar el olfato. No hay ningún tipo de medicación de ese tipo, ¿sí? Pero bueno, ya en el 2009, bastante antes de la pandemia, este científico alemán, Thomas Hummel, describió por primera vez el entrenamiento olfatorio, ¿sí? Que básicamente consiste en el olfateo consciente, ahora vamos a hablar de esto, de al menos 4 odorantes, al menos 2 veces por día por un mínimo de 4 meses. Obviamente no tiene ningún efecto adverso en entrenamiento olfatorio y está indicado para trastornos del olfato postvirales, como es el caso del COVID o como puede ser el caso de cualquier resfrío que terminó quedando con un trastorno del olfato, o traumatismo, ¿sí? Por un golpe en la cabeza. En esos casos está indicado el entrenamiento olfatorio. Por el momento no está indicado en una persona que, por ejemplo, tenga una rinosinusitis crónica. Ahí el tratamiento que se hace es el de la rinosinusitis crónica, que es spray nasal, corticoides, eventualmente cirugía, etc. Pero a este tipo de casos, ahí sí se hace el entrenamiento olfatorio. Originalmente, este científico Thomas Hummel lo describió con 4 olores específicos, pero lo que se vio y de lo que vamos a hablar ahora es que no importa tanto qué es lo que uno huela, sino cómo lo huela. Y por eso acá les puse en color verde la palabra consciente, ¿sí? Él lo describió con clavo de olor, rosa, limón, ¿sí? Y eucaliptus. Él lo describió con esos 4 aromas. Pero como vamos a ver ahora,
se pueden usar esos 4 aromas como no, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente no se trata de lo que sucede entre la flor y la nariz, ¿sí? Sino que se trata de lo que sucede entre el cerebro y la flor. Es decir, si yo quiero hacer entrenamiento olfatorio, yo agarro un frasco de orégano, ¿no? Para hacer entrenamiento olfatorio y lo huelo mientras miro Netflix, eso no es hacer entrenamiento olfatorio, ¿sí? Porque yo estaría pensando que por una cuestión mágica huelo el orégano, entonces se regenera una neurona del epitelio olfatorio. No, no tiene nada que ver con eso. El entrenamiento olfatorio tiene que ver precisamente con lo que pasa en el cerebro cuando yo huelo, y eso es lo que yo voy a entrenar y ahora lo vamos a profundizar un poco. Porque el entrenamiento olfatorio ocurre gracias a la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es esa capacidad que tenemos de aprender durante toda la vida. ¿Y qué significa aprender durante toda la vida? Significa hacer conexiones entre neuronas. Y esta capacidad, si bien es cierto que la tenemos más desarrollada durante los primeros años de vida, de todas formas nos acompaña durante toda la vida. Por eso nosotros siempre podemos seguir aprendiendo. Aprender, si lo traducimos de una forma biológica, es hacer conexiones entre neuronas, ¿sí? Entonces, acá el ejemplo sería, si yo a este cerebro le pongo un microscopio, veo todas estas pequeñas neuronitas, ¿no? Y en definitiva, ¿qué es una vía? ¿Qué es lo que yo le mostré recién de la vía del olfato? Son conexiones, son neuronas conectadas que yo las activo e envían información. Entonces, ¿de qué se trata la neuroplasticidad? Acá se los pongo como un ejemplo, ¿no? Si yo empiezo a hacer, esto se puede aplicar a aprender un idioma, se puede aplicar a aprender un deporte, se puede aplicar a, por ejemplo, a modificar un pensamiento, a modificar un hábito, ¿sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, empiezo, no sé, voy al gimnasio y entreno un músculo, voy a desarrollar toda una vía para mover ese músculo, ¿sí? Y a medida que yo lo empiece a repetir, no es que solamente se va a fortalecer el músculo, sino que también se van a fortalecer nuestras neuronas para hacer ese movimiento. Vieron que cuando ustedes empiezan a practicar un deporte, la primera vez que lo hacen, como que no les sale tan bien, ¿no? Y a medida que uno lo va repitiendo, porque la clave es repetir, cada vez sale mejor. ¿Y por qué cada vez sale mejor? Porque cuando empezamos a hacer algo por primera vez, nuestras conexiones sinápticas, nuestras neuronas son como un violín. Y a medida que uno repite, esas conexiones se van fortaleciendo. Esta imagen que ustedes ven acá, yo la saqué de un libro que probablemente lo conocen, que es de Stanislav Barrach, que es el que escribió Ágilmente, En Cambio, En el Limbo, y que él precisamente explica bien lo que es la neuroplasticidad, que se trata de esto, ¿sí? Y si nosotros lo aplicamos al entrenamiento olfatorio, ¿sí? Si yo para jugar al tenis, miren, yo acá se lo pongo para que se entienda, ¿no? Entonces, si para jugar al tenis, ¿no? Yo le pego a la pelota una y otra vez, ¿qué significa eso? Yo desde afuera de mi cabeza le estoy pegando a la pelota. Pero ¿qué es lo que está pasando adentro de mi cabeza? Yo estoy activando toda una vía de neuronas, ¿sí? De ese movimiento que quiero aprender. Entonces, las neuronas del tenis se conectan una y otra vez, ¿sí? Y así se va haciendo ese circuito, que cada vez va a salir más fácil. Entonces, ¿cómo hago para entrenar al olfato? Porque el olfato, en definitiva, ¿qué es? Que estuvimos charlando. Es memoria y es emociones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo huelo, ¿sí? Y como les puse acá, por ejemplo, no sé, huelo chocolate caliente, me acuerdo del chocolate caliente que me hacía mi abuela, ¿sí? Y siento lo que sentía en ese momento, siento alegría, la emoción que yo haya tenido. Entonces, de esa forma se entrena el olfato. Por eso yo les digo, no es lo que pasa entre la flor y la nariz, sino es lo que pasa entre la flor y el cerebro. El entrenamiento olfatorio requiere que uno huela en forma consciente, ¿sí? Tengo que oler recordando, tengo que oler sintiendo emociones, porque eso es el sentido del olfato. Por eso les conté todos los del principio, de por qué es el sentido más primitivo y con qué está vinculado, porque es importante que las personas que tienen que entrenar su olfato
por eso a mí me gusta educar a los pacientes, entiendan el sentido de por qué lo están haciendo, porque si no es como que parece que pierde el sentido, como bueno, huelo algo y ya está, me curo del olfato. En este caso no funciona de esta forma, por eso también esto se diferencia de la aromoterapia, ¿sí? La aromoterapia, que es lo que ustedes están aprendiendo, y yo estoy aprendiendo con ustedes porque yo no sé de aromoterapia, sí hay aceites esenciales que tienen propiedades específicas que van a actuar sobre el cuerpo y van a generar los diferentes beneficios, pero esto es distinto. Esto es trabajar nuestras neuronas del olfato, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Vamos bien hasta acá. Esto es súper importante porque yo creo que muchas Bárbaro. veces el entrenamiento olfatorio fracasa porque la gente no lo sabe hacer. Por esto que le digo, y primero que hay que hacerlo mínimo 4 meses, ya requiere una constancia que es muy difícil para cualquier persona, y esto, a diferencia de la rehabilitación de cualquier kinesiólogo, donde vos vas a un centro y te ayudan a, no sé, a mover el brazo, te ayudan a rehabilitar la dilución, no sé, después de una ACV, acá no hay un centro que vos vas a ir con alguien que te va a hacer entrenar el olfato, tenés que hacerlo solo en tu casa, entonces es re difícil tener constancia, y si nadie se toma el trabajo de explicarte, vos agarrás cualquier aroma que tenés en tu casa, lo olés un ratito, y eso no sirve para nada. ¿Se entiende? Porque esto hay que hacerlo en forma muy, muy consciente, ¿sí? Y muy metódico, y aprendiendo todo esto, ¿sí? Bueno, ¿y qué es lo que les puse acá? Esto es para demostrarles, igual van a tener que confiar en lo que yo les cuente, pero igual todo esto lo pueden encontrar, lo pueden ir encontrando en diferentes artículos, de que el entrenamiento olfatorio realmente funciona, ¿sí? Esta imagen que ven acá es una resonancia magnética funcional, ¿sí? Lo que hacen las resonancias magnéticas funcionales, captan lugares del sistema nervioso donde esté llegando más flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, en este trabajo hay un trabajo de investigación que lo que hicieron fue tomar un grupo de personas que habían perdido el olfato después de un golpe en la cabeza, ¿sí? Y los pusieron a hacer entrenamiento olfatorio. Entonces, les hicieron una resonancia pre y post entrenamiento olfatorio. Y lo que vieron, que después de que hicieron entrenamiento olfatorio, se empezaron a activar diferentes zonas dentro del sistema nervioso, ¿sí? Que antes no se activaban previas al entrenamiento olfatorio. Entonces, ¿qué significa esto? En parte, obviamente, que el entrenamiento olfatorio funciona. Y en parte significa que se debe a que todos los sentidos, pero principalmente el sentido del olfato, tiene un procesamiento que se llama top-down o procesamiento descendente. Top-down, de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que utiliza modelos, ideas y expectativas para interpretar la información. O sea, nosotros, ¿por qué sabemos que huele a flor? ¿Por qué sabemos que huele a limón? Porque tenemos esa información guardada, ¿no? En nuestra memoria. Entonces, con todos esos datos que tenemos, ¿sí? Nosotros podemos identificar los olores, ¿sí? Y eso es lo que se ve demostrado, que cuando uno realmente huele en forma consciente, va activando las áreas de la emoción y de la memoria y va mejorando el entrenamiento, ¿sí? Va mejorando el olfato. De hecho, por ejemplo, hay estudios, todo con resonancias magnéticas funcionales, en que demuestran que si yo a una persona, por ejemplo, le digo la palabra limón, no solamente se activa la corteza auditiva porque escuchó la palabra limón, sino que también se activa la corteza olfatoria y no está oliendo el limón. ¿Se entiende de qué se trata el entrenamiento olfatorio? Y les voy a agregar algo más que me parece súper interesante. Que este no es un estudio que se haya hecho con el olfato, pero que también está buenísimo para que ustedes lo aprendan. Por ejemplo, a un grupo de personas lo que se hizo fue que durante una semana, durante media hora en el día, tenían que hacer este movimiento con el brazo, ¿no? Como subir y bajar el brazo. O sea, un grupo lo iba a hacer físicamente este movimiento, subir y bajar el brazo. Y otro grupo de personas lo iba a hacer lo mismo, la misma cantidad de tiempo, pero solamente mentalmente, sin mover el brazo. Y el resultado fue exactamente el mismo. Le hicieron una resonancia magnética funcional a cada grupo y los dos
desarrollaron que se active más esa área de la corteza motora del movimiento que estuvieron haciendo. Entonces, ¿qué significa esto que les estoy contando? Que la mente modifica el cerebro. No es solamente el cerebro modifica la mente, sino que toda esa actividad cognitiva mental también trae cambios. Y así es como se entrena el olfato. Rocío, ¿sí? ¿podemos hacer un ejercicio medio minuto, sí? Para ver cómo a veces no es necesario algo real, sino que la mente con que lo crea funciona. Bueno, Vale. vamos a imaginar que tenemos un limón en la mano, ¿sí? Lo vamos a cortar y vamos a empezar a acercar el limón a la boca y llevar el limón a la boca y morderlo. ¿Qué sensación les produjo? Está buenísimo. A mí, ¿sabes qué me hizo acordar? ¿Viste cuando mordés el limón y te haces el... como Y ese... no teníamos limón, pero la sensación, y fíjense que empezó, no sé si les pasó a salivar la boca, empezamos a sentir como la sensación de la acidez, y bueno, o sea, el poder de la mente, y esto cuando vos estás imaginando algo, tu cuerpo reacciona a eso que estás imaginando también. Imagínense el miedo. Cuando empezamos a imaginarnos o a imaginar el temor o que algo se acerca, nuestro cuerpo también reacciona con eso. Pero bueno, igual volvemos al olfato, pero lo quería hacer porque era justo relacionado con lo que estabas diciendo. No, genial el ejercicio, viene espectacular. Es más, lo tendría que agregar yo a la clase, mirá. Tomal. Buenísimo el aporte. Igual ya estamos casi terminando. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con los pacientes? Y esto sí es un tip personal mío que le agregué, esto que ven acá. Yo a los pacientes lo que les enseño a hacer es una meditación, por lo menos de 10 minutos. Obviamente que todo depende si el paciente, viste que hay gente que se acerca a mí, viste que nada es casualidad. Mucha gente la que se acerca a mí ya está en la onda de la meditación, viste, meditación, yoga, porque es la onda que a mí me gusta. Pero hay gente que no tiene idea, obviamente. Entonces, la idea es que antes de hacer entrenamiento olfatorio, de la manera en que puedan, con meditaciones guiadas o yo les enseño alguna técnica, mediten y pongan el cerebro bien en calma, con la menor cantidad de pensamientos posible. ¿Para qué? Por esto que le digo, para que lo puedan hacer realmente en forma consciente. Que la mente esté relajada, no que yo llego como un loco y que estuve trabajando todo el día, agarro los frascos, los vuelo a toda velocidad y terminó. No. La idea es tomarse el tiempo para poder hacerlo y que la mente esté en paz, ¿sí? Y bien tranquila para poder realmente concentrarse en evocar emociones y en evocar recuerdos. Y esto es algo que no es que se me ocurrió a mí, sino que lo he estudiado y que está buenísimo. También les hago hacer un diario, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que les contaba antes, el entrenamiento olfatorio se tiene que sostener en el tiempo un montón de meses. Entonces, una forma de ir objetivando los resultados es irlos anotando, porque si no uno se olvida de cómo estaba hace un mes atrás y además porque la recuperación del olfato no es lineal, no es que siempre va para arriba, va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo. Entonces, en esos momentos donde va para abajo, también está bueno tener un recordatorio y por escrito de decir, che, pero acá yo estaba bien, entonces tengo que seguir haciendo entrenamiento olfatorio, no lo tengo que dejar, ¿sí? Estos son para mí dos grandes pilares que yo quiero que mis pacientes sostengan para hacer el entrenamiento olfatorio. Entonces, los 3 pilares del entrenamiento olfatorio, en parte es hacer la olfatometría como para tener un punto de partida, hacer el entrenamiento olfatorio. Realmente el paciente se tiene que comprometer a hacerlo. Y después escribir en un diario, ¿sí? ¿Y cuáles son los 3 pilares de la rehabilitación olfatoria? Si bien yo esto muchos no hablé en esta charla porque no quería irme por las ramas, ¿sí? Los pilares de lo que es rehabilitación olfatoria tiene que ver con hacer entrenamiento olfatorio, pero también tiene que ver con controlar el peso, principalmente en aquellas personas que tienen parosmia, y controlar también la salud emocional, principalmente en las personas que tienen parosmia, que son las que más sufren los trastornos del olfato. Yo ahora en esta charla le omití todas las consecuencias de la parosmia porque me parece que no era tan acorde al curso que están haciendo ahora.
Pero bueno, si quieren en otro momento las podemos charlar, pero estos son los pilares de la rehabilitación olfatoria. Entonces, lo que yo busco en mi Instagram, que después si quieren me pueden seguir, que es Olfato Fit, es por un lado mantener la salud nasal. Yo hago otorrino, así que yo me ocupo de la salud nasal de mis pacientes, si respiran bien o no, si tienen rinitis o no. Yo eso lo abordo y lo trato de mejorar en el caso de que esté afectado. También hay que ocuparse de la parte nutricional, como les dije antes, para los pacientes que tienen parosmia principalmente, y también la salud emocional, ¿sí? Porque la parosmia tiene muchos impactos en la salud mental, y todo esto tiene que estar en equilibrio para que uno se pueda rehabilitar. Entonces, una frase para cerrar, a este sentido, ¿no? Que ha sido tan denostado, pero esta frase me encantó. La gastronomía debería dar el mismo estatus a este sentido que la pintura, la visión o la música al oído, ¿sí? Creo que la comida es la gran reivindicación que tiene el olfato. Estas son mis redes sociales, por si me quieren seguir, es Olfato Fit. Si tienen alguna pregunta, y muchas gracias. Rocío, después pasa tu Instagram para que las chicas puedan seguirte ahí en WhatsApp directamente, porque es más fácil tocar, ¿sí? Vale. O después busco el link de tu perfil y lo comparto. Nosotras ya te seguimos, pero ahí lo vamos a pasar para que todas puedan comenzar a seguirte, porque la verdad es que espectacular. Muy, Sí, la muy verdad, lindo. hermoso. Bueno, gracias. Si tienen alguna duda, podemos cerrarlo ahora o lo que quieran. Bueno, a mí me interesa eso que no pusiste, pero que dijiste lo de la parosmia, puede ser como las consecuencias. Sí. Me gustaría escuchar un poquito porque tenemos un ratito que ya, o sea, para abrir tema nuevo, es poquito. Me gustaría si querés. Sí, mira, la parosmia a nivel nutricional, lo que ocurre con las personas es que no pueden alimentarse porque todo les sabe a podrido. Entonces, cuando vos todo te sabe a podrido, corres en el riesgo o de comer siempre lo mismo, entonces puede ser que tanto aumentes de peso como bajes de peso, puede ser que no puedas comer nada y empieces con déficits nutricionales. Entonces es como que hay que estar muy atento con el tema de la nutrición, porque ya te digo, o sea, no lo puse en la clase, pero una de las estrategias que se les dice y que igual intuitivamente la gente lo empieza a hacer es comer la comida fría, porque tiene menos olor. Y yo he leído testimonios en redes sociales porque la gente, el sistema de salud no estaba ayudando a todas estas personas porque no había mucha información, no hay muchos profesionales que sepan del tema, entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Se empieza a agrupar en redes sociales. Intuitivamente, entre todas se empiezan a ayudar. Y yo te digo que las redes sociales han permitido aprender tanto de los pacientes, impresionante. Y una de las cosas que hacen, por ejemplo, hay gente que he leído que come brócoli sacado del freezer, brócoli congelado, porque no puede comer otra cosa, ¿entendés? O por ejemplo, todo lo que es frito no lo pueden comer, entonces tienen que probar otras formas de cocción. Todo lo que sea freír no lo pueden comer. Entonces, si tienen carne, la tienen que comer hervida. Después, ¿qué más? Tienen que evitar todos los desencadenantes que te comenté recién, el ajo, la cebolla, o sea, no en forma permanente, pero por lo menos hasta que deje de generarle la parosmia. Y después, con respecto a la salud emocional, estas personas como, digamos que la alimentación está vinculada a todas las actividades sociales. Vos vas a un cumpleaños, hay comida. Vas a merendar a la casa de alguien, hay comida. Todo tiene comida de por medio. Incluso me pasó de que estaban por cumplir años y que no querían festejar su cumpleaños, porque no pueden comer su torta de cumpleaños. Bueno, se aíslan por ese motivo. Entonces, como al perder el disfrute de los alimentos, no quieren salir más a restaurantes, no quieren ir más a eventos sociales y se empiezan a aislar. Entonces también se empiezan a deprimir. Y después también tienen problemas con lo que es relaciones íntimas. ¿Por qué? Porque no pueden reconocer su propio olor. Entonces hay gente que no sabe si, no sé, si estoy transpirado o no estoy transpirado. Entonces si no estoy en pareja me da vergüenza a ir a buscar pareja. Las personas que tienen pareja, quizás al tener parosmia, le empiezan a sentir un olor feo a la respiración del marido, de la pareja.
¿sí? Todo eso genera, digamos, genera ansiedad y genera depresión, y en el caso de que los tenga también hay que abordarlo y tratarlo, porque ¿cómo vos vas a empezar la rehabilitación olfatoria con una persona que no quiere ni levantarse de la cama? No Muy se puede. importante la parte emocional. Exacto. Entonces, no es todos los pacientes, pero hay pacientes que requieren un abordaje interdisciplinario. ¿Entendés? Bueno. El paciente que está deprimido o que tiene trastornos para alimentarse, bueno, ahí hay que trabajar con un psiquiatra o con psicólogo, dependiendo del caso, y con una nutricionista. Y después hay un montón de cuadros leves que quizás solamente haciendo entrenamiento olfatorio, dar unos tips de dieta y trabajar alguna cosita de psicología positiva puede andar, porque no es que todo el mundo está en ese estado. Pero bueno, hay que estar atento, hay que preguntarlo, hay que evaluarlo, porque si no, obviamente que el entrenamiento olfatorio va a fracasar si una persona está deprimida, tirada en la cama. No va a adherir, ¿entendés? Tiene que estar, vos tenés que juntar todo para que la persona pueda adherir al entrenamiento. Sí, yo creo que acá la aromaterapia cumpliría un papel muy importante, ¿no? Por esto de que, bueno, si bien hay aceites esenciales particulares que pueden causar rechazo o aceptación, también hay muchos que son como súper aceptados, sobre todo los cítricos y varios herbales que no han presentado, por ejemplo, con la gente que yo he ido trabajando o asistiendo, no han presentado ese rechazo, ¿sí? Hay algunos florales que sí, algunos resinosos que sí, pero los otros no. Y si bien a lo mejor no siente exactamente, en el caso, por ejemplo, de la bergamota, no siente exactamente el mismo aroma de la bergamota porque lo siente distorsionado, pero el aceite trabaja igual, ¿sí? Entonces, también se puede utilizar para el ejercicio olfatorio y al mismo tiempo hay algo que va generando, ¿sí? El aceite por sí mismo, porque incluso poniéndolo en piel, por más que no lo huelas, el aceite trabaja a nivel anímico. Entonces ahí podemos ayudar mucho con la parte emocional de la persona, ¿sí? Desde la aromaterapia, por más que no esté sintiendo exactamente el olor. Yo creo que está buenísimo lo que decís para lo que está tan de moda ahora que a mí me encanta, es integrarlo. ¿Entendés? Las dos cosas, ¿entendés? O sea, complementar la aromaterapia con el entrenamiento olfatorio, porque perfectamente pueden ir de la mano, o sea, no se oponen, no es una cosa o la otra, pueden trabajar juntos. No. No, y creo que se pueden potenciar mutuamente, como te digo, el poder del aceite esencial, que de repente lo puedes trabajar a nivel de entrenamiento olfatorio, pero también se puede hacer una recomendación de trabajar a través de hidroterapia, a través de un masaje, donde la persona también puede conectar con esto de lo físico, lo sensorial en todos los otros sentidos, el tacto, ¿sí? Que va a ayudar a relajar. Entonces creo que se podrían potenciar muchísimo y ayudar en estas situaciones y más donde ya presenta un cuadro donde la persona le está costando comer, le está costando vincularse, donde ya afecta mucho a nivel emocional. Claro, y lo mismo está en gabinete. Por ejemplo, cuando viene a hacerse un masaje descontracturante. Alguien que estuvo todo el día contracturado, viaje, cansancio, agotamiento, trabajo, problemas, y va con su aceite, por ejemplo, el de lavanda, al gabinete, y en ese momento no soporta el aceite de lavanda, pero lo necesita para su cuerpo, para relajarse. Entonces vos tenés que usar ese aceite. ¿Cómo lo vas a usar? Bueno, la persona cerca lo va a rechazar en ese momento, ¿no? Entonces vos, mediante un vehículo, que siempre es para hacer un masaje, una crema o un aceite vegetal, por los pies. Entonces, por la punta de los pies, donde están las terminaciones nerviosas, lo va a tener más lejos, como hablábamos hoy, de la nariz a los pies, más lejos, va a entrar al torrente sanguíneo y este aceite de lavanda va a hacer el trabajo que necesite emocionalmente y físicamente, porque la lavanda actúa tanto en las emociones para calmar y relajar, tanto para la descontractura de la persona. Entonces también tiene que ver eso, uno tiene que ver la manera de entrar de la persona que está, como decís vos,
tus pacientes te conocen que vos sos la onda que todo paz, ¿no? Y amor. Y no sirve que no, deme doctora, esto sí, lo leí, pero no pasa nada, no. Entonces, todo requiere su técnica, su tiempo, entonces tomate el tiempo de despertar, sonarte la nariz, relajarte, agarrar el aceite, cerrar los ojos, olerlo, poner las manos en el pecho, sentir el aire que entra, que sale, recordar ese aroma, a qué te trae, porque por ahí tiene que ver también la parte del aceite y la parte de la planta que uno tiene en ese momento, por ejemplo, el aceite de lavanda son los pétalos, entonces tiene que ver con las partes de la emoción, todo lo que es a nivel emocional. Lo que tiene que ver de raíz tiene que ver con los pies, con las piernas. El eucalipto, por ejemplo, tiene que ver con la parte de los bronquios, porque es la parte del tallo de la planta. Entonces también tiene que ver, uno tiene que entender y relacionar todo, y como decíamos recién, uno tendría que acoplar a los tratamientos y al olfato como algo importante y a la aromaterapia o a los aceites como algo importante también y relacionar las dos cosas, ¿no? Tal cual, y algo que yo también lo mencioné por encima, porque por mi miedo a pasarme en tiempo, más que nada, el tema de lo que yo mencioné de salud nasal, ¿no? También que si una persona, vos hace un rato dijiste como sonarse la nariz o también eso hay que tratarlo, porque si yo voy a hacer entrenamiento olfatorio y tengo una rinitis crónica y tengo la nariz tapada, vieron que yo por eso les expliqué cómo son los mecanismos de lesión, yo estoy toda congestionada, llena de moco y obviamente que me va a costar recibir el aroma, si bien lo que les expliqué recién en realidad es todo un trabajo cognitivo, va mucho más allá de lo que uno huele, pero bueno, también hay que hacer hincapié en eso. Por ejemplo, vieron que en yoga, no sé si a alguna le gusta hacer yoga, pero ellos usan dentro de sus rutinas los lavajes nasales. Sí, agua Incluso con sal y mi marido los hace. Él se hace bueno, el lavaje nasal porque tiene sinusitis y le ayuda un bueno, montón. son súper beneficiosos los lavajes nasales y de hecho en la medicina ayurvédica, quizás hay la gente que, no sé si en todo India, yo la verdad no estuve en India, pero aparentemente ellos dentro de su rutina tienen de se levantan, se lavan los dientes y se lavan la nariz. Y no es un mal hábito lavarse la nariz, porque realmente arrastrás todos la mucosidad, el polvo, los alergenos, sobre todo, hasta lo podés hacer siendo una persona que no tiene una rinitis, básicamente. Y eso es importante también tenerlo en cuenta y evaluar. Los hábitos. Lo que pasa es que es alguien que te tiene que decir, como decís vos, la parte del olfato estaba perdida y esto de la anomia, de la parosmia, recién se empezó a desencadenar ahora en el COVID. O sea que vos antes del COVID ibas por algún problema nasal que no olías, entonces no se le daba tanta importancia. Por eso también hoy creo que se desencadenó un montón, mucho más, porque antes era como que, bueno, no tenés nada, o todo le daba rinitis, o todo, viste, como yo tengo un oculista que a todo el mundo de 80 a 25 años le daba 0,75 para los anteojos. Entonces, como, claro, no te daban importancia. Vos ibas y te decías, no, no es nada, toma esto, ponete esto. Y ahora sí, con eso del COVID, mucha gente, hasta yo conozco personas que hasta un año estuvieron sin poder percibir los olores que antes era normal para ellos. Sí. Entonces, por ejemplo, para el Claro. tema de rinitis, estaría bueno implementar el tema del lavaje nasal. Sí, después si vos buscas en mi Instagram, yo hice una publicación sobre lavajes nasales que explica cómo se hacen y hay diferentes formas. Por ejemplo, te puedes comprar una jarrita o podés usar spray nasal que ya vienen hechos o te puedes comprar solución fisiológica y vos te podés lavar la nariz todos los días, cuando te levantás, antes de irte a dormir y es sumamente beneficioso. Y ahí vas a ver que te ha explicado todos los beneficios que tienen los lavajes nasales. Es como que me da la sensación de que yo 1 y 2 estornudo, empecé con alergia,
depende cómo me casa la alergia y llamo en primavera o lo que fuera, tengo mis días que no tengo olfato. Entonces, si me toca la nariz, empiezo a estornudar. Bueno, vos ahí siempre tenés una rinitis crónica o una baje, capaz que... Bueno, tendrías que tratarte. Habría bueno, interrogarte y tratarte, pero vos podés, o sea, la rinitis crónica o la rinosinusitis crónica no se cura, pero sí se trata y con el tratamiento adecuado podés andar bien. Vas a fluctuar y después te vas a aprender a manejar sola, pero de base tendrías que usar 2 spray nasal y... Yo tengo tratamiento. ¿Estás en tratamiento? Mi tratamiento, mi pastilla. Pero hay, por ejemplo, llegan... ¿Spray nasal ¿Cómo? usás? Sí. 1 o 2. ¿Con corticoides? Uno, sí. Pero hay cierta hora, por ejemplo, a la madrugada, siempre son las 4, 4:30 de la mañana, esa picazón de nariz que tenés que levantar. Bueno, yo uso el aceite de tea tree para todo, es un rato y se me pasa, pero es esa picazón de nariz, picazón de fondo de oído, de garganta, y bueno, y tengo el tratamiento, pero a su vez voy con los aceites. ¿Dormís con un humidificador? ¿Cómo? Miri, ¿dormís con humidificador en la mesita de luz? No. ¿Has probado con aceite de lavanda para dormir en la noche? Descongestiona un montón todo lo que es vías nasales y lo que es irritación, picazón cuando hay rinitis. No, la lavanda no, es como que tengo el tea tree siempre a mano. Porque he probado, a veces prendo el humidificador, pero lo tengo y después cuando me voy a acostar lo saco. No lo tengo prendido mientras para dormir. ¿No te animás a probar una noche total cuando se acabe el agua, corra Sí, solo? ¿con lavanda decís? Claro, en la mesita de luz, total, no sé si tenés el que se puede poner la función que está sin luz, por si te molesta la luz. Por ejemplo, mi nene, él a la noche va y se lo pone, ahí está, perfecto. Lo tocas hasta que se apaga la luz, que sigue saliendo el vapor, en la mesita de luz con lavanda, y hay casos donde ha ayudado un montón, ¿no? Próbalo y fíjate qué pasa. Igual mal no te va a hacer, porque la lavanda es más, ayuda a dormir profundo, y puede ayudar también a descongestionar y evitar esa picazón. Sí, sí. Y en el día también podrías tenerlo en el ambiente con lavanda y tea tree, ¿no? También, porque el tea tree también es antibacterial, entonces te va a ayudar en el ambiente a matar los ácaros, a matar todos los virus que andan dando vueltas, y la lavanda también te va a descongestionar y te va a ayudar. Es una manera natural de no cambiar. Que los lavajes son con solución fisiológica. Sí. Eso es algo... Podría probar. Probá que no te cuesta nada, después te va a quedar como un hábito. Levantate a la mañana y te tirás un chorrito en cada fosa nasal y antes de ir a dormir para dormir mejor. Disminuye el edema, saca los alergenos. Te mejora un montón. Sí. Lo vamos a implementar todo. Sí. Sí. Y también en algún momento, si hay mucha congestión y no puedes respirar, los vapores también con lavanda y le puedes sumar limón, ¿no? Pero anímate, si Rocío te lo propone, imagínate ella con todo lo que sabe, y te digo, mi marido los hace y le alivió un montón. Así que es cuestión de hacer, no es algo que tenemos culturalmente incorporado, pero imagínate que lo hace todo un país y muchísima más gente que practica yoga, porque es una práctica habitual de yoga. Sí, estira que en el un montón la nariz, ¿viste? Y ahí es donde mucha gente se da cuenta que respira mal, porque es horrible, a mí me pone loca cuando me levanto congestionada, ponerme a hacer respiración de fosas alternantes con la nariz tapada, no lo puedes hacer. Y no. Es incómodo, yo me siento súper incómoda. Te estresas. Y ahí es donde, bueno, haces el lavaje y después te pones a hacer la práctica de yoga. Bueno, chicas, ya 1:30, nos estamos pasando.
¿Te parece, Fabi, si terminamos? No sé si todas tienen a mano algún aceitito, algún aceite esencial. Ay, yo lo dejé en mi casa, lo dejé en Buenos Aires. Bueno, No pero lo había tenido, mirá. podés usar el recuerdo. ¿Viste esto que Lo dijimos? imagino, lo imagino. La mente es poderosa. Bueno, agarren el aceite que tengan a mano. Si es un aceitito relajante, mejor. Yo voy a usar lavanda, que era uno de los que íbamos a hablar hoy, pero vamos a hablar después, ¿sí? Nos ponemos en la palma de la mano una gotita. ¿Te parece, Fabi? Si ya terminamos con... No sé si vos querés agregar algo. Yo me largué con esto porque... No, sí, no, muy interesante, no daba como para acordar, Rocío, la verdad. No, porque estuvo todo fantástico. Así que bueno, vamos a friccionar las palmas, ¿sí? Una palma contra la otra. Vamos a apoyar la espalda en el respaldo de la silla. Cerramos los ojos. Vamos a relajar los hombros. Vamos a dejar que los glóbulos oculares también caigan. Sentimos que la mandíbula se relaja, ¿sí? Despegamos los labios, despegamos la lengua del paladar. Y vamos a hacer 3 respiraciones profundas, llevando el aire a la base del estómago y soltando suavemente. Despacito podemos ir abriendo los ojos, como hace Fabi, aflojando el cuello. Y entregándonos súper relajados a este fin de semana, abiertos a disfrutar y sobre todo a oler, ¿sí? Nos animemos a oler, identificar olores, si salimos a caminar, sentir el aroma de una plantita, de repente una hojita, ¿sí? Entre los dedos y sentir ese aroma, ver si nos conecta con algún recuerdo de la infancia cuando íbamos a jugar entre las plantas, con alguna persona, si causa rechazo, qué pasa. Así que bueno, aprovechar este fin de semana para oler intensamente. ¿Sí? Vos, Rocío, a la tierra mojada, seguro. Sí, seguro, me encanta la tierra mojada. Sí. Así que bueno, si alguien quiere comentar algo después en el grupo, si se conectó con un aroma, le trajo algo, le pasó algo, ahí esperamos el mensajito. Fabi, ¿querés cerrar vos? Te doy el pase. No, bueno, agradecerte, Rocío, porque la verdad que la clase estuvo muy, muy interesante. También aprendimos un montón de cosas. Y bueno, todo lo que íbamos a ver también estaba relacionado con lo que vos dijiste, nada más que mucho más desde tu profesión. Va a estar en el PDF que lo va a enviar Laura. Y bueno, gracias por estar ahí. Bueno, gracias Laura, gracias Rocío, que llegaste hace un rato a La Pampa, y que bueno, que estuviste ahí dando una clase, nos diste una clase súper, pero nutritiva. Bueno, Así que, gracias bueno, a ustedes también por invitarme y por confiar, ¿no? Porque también, bueno, vos me venías siguiendo en redes algunas cosas, pero bueno, también es un voto de confianza para esta responsabilidad que es tenido. fue mutuo. Muchas gracias y gracias por el aceite, estoy súper contenta. Que lo disfrutes, que lo huelas mucho y te lleve a lugares mágicos, porque así es la aromaterapia, es un camino de ida. Cierto. Buen fin de para todos. Gracias por estar ahí.
Igualmente. Chicas, gracias por conectarse. Buen fin de, estamos en contacto en la semana por el grupo, ¿sí? Cualquier cosita de aromaterapia, estamos ahí disponibles. Beso. Bueno, nos Chau, vemos. chau. Chao. A disfrutar, Rocío. Igualmente, hasta luego. Vos también, Fabi, chicas todas. Gracias. Bueno, gracias. Nos vemos, gracias. Un beso.